Quiero anunciar que he firmado el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral. Las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 19 de junio. Las semanas de reflexión del presidente han llegado a su fin. Que habría adelanto electoral en Andalucía era un secreto a voces, pero nos faltaba saber la fecha. Y ahora ya la sabemos. El 19J, elecciones anticipadas. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. La legislatura en Andalucía se da por concluida antes incluso de agotarse, y no será a finales de año sino antes del verano, cuando la ciudadanía andaluza vuelva a estar llamada a las urnas. Pero a estas alturas la noticia no está en el adelanto, está en la fecha elegida. De entre todas las posibles, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, se ha decantado por el 19 de junio. ¿Por qué este día? ¿En qué momento llegan estas nuevas elecciones? ¿Y por qué, como después veremos en los datos, iremos los andaluces a votar con el ánimo por los suelos? Vamos a buscar respuestas a todas estas preguntas, pero antes, como decimos, los datos, y para ello le he pedido a Christopher Rivas que se pase por este podcast. Él es director corporativo de Maravedismo y ha seguido muy de cerca la actualidad política andaluza para Sevilla Actualidad y en andaluz.es. Christopher, ¿qué tal? Hola, Antonio. Decía que el adelanto se daba por seguro, pero lo difícil era adivinar la fecha. Quizá porque solo estaba en la cabeza del presidente, que es quien tiene la potestad y solo él de decidirlo. Se barajaban 3 fechas, todas en domingo y todas en el mes de junio, el día 12, el día 19 y el día 26. Finalmente ha optado por el 19 de junio, domingo de Corpus en muchos pueblos de Andalucía. Las elecciones siempre llaman nuestra atención, aún más si cabe cuando se adelantan, pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre, ni siquiera en Andalucía. No, de hecho serán estas las cuartas elecciones autonómicas adelantadas. Esta legislatura, la número 11, comenzó el 27 de diciembre del 18 y su ciclo terminaba técnicamente a finales de este 2022. Antes, en otras 3 ocasiones, ya pasó algo parecido. El primer adelanto electoral lo convocó Manuel Chávez cuando estaba en minoría. Fue en marzo de 1996, haciéndolas coincidir con unas elecciones generales. Aún faltaban 2 años para que se agotara la cuarta legislatura. El segundo adelanto fue en marzo de 2015. En esta vez fue Susana Díaz quien las convocó un año antes de tiempo, dando entonces por rota su coalición de gobierno con Izquierda Unida. Y finalmente, el tercer y último adelanto hasta la fecha llegó en diciembre de 2018, también de la mano de Susana Díaz, aunque en esta ocasión el adelanto fue solamente de 3 meses. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de fijar una fecha para la convocatoria de elecciones en Andalucía? Porque decías que es potestad del presidente, pero entiendo que no tiene carta blanca para ponerlas cuando quiera. Eso es, Antonio, no del todo. Para empezar, porque desde que se disuelve el Parlamento, que es lo que realmente decide el presidente de la Junta, y hasta que llegue el día de votar, deben pasar 54 días. Ni uno más ni uno menos, 54. Además, y según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, los decretos de convocatoria se publican al día siguiente de su expedición. Este plazo es el que nos ha permitido a los periodistas aproximarnos a cuándo podrían ser las elecciones anticipadas en Andalucía y cuándo tendrían que anunciarlo Juanma Moreno, como lo hacía justo ayer. Este plazo, y algo no menos importante, la ley electoral andaluza, es la que prohíbe que se celebren las elecciones en nuestra comunidad autónoma en verano, es decir, ni en julio ni en agosto pueden convocarse elecciones. Así, y con todos estos condicionantes, si la cita con las urnas es el domingo 19 de junio, la campaña electoral arrancará la noche del 3 de junio, y esto coincide además con el fin de semana de la Romería del Rocío. También, con este calendario por delante, el nuevo Parlamento se tendría que constituir el 14 de julio y posteriormente el tiempo que se tarde en elegir presidente o en tener gobierno pues ya vendrá determinado sobre todo por los resultados electorales del 19J. Hemos contado que en casos precedentes se alegó pérdida de apoyos o incluso la ruptura de pactos y coaliciones como razones poderosas para no esperar más y llamar a las urnas de inmediato, pero en este caso no es así porque el Partido Popular ha conservado hasta el final el apoyo de Ciudadanos, que ha sido su aliado, y no ha dejado de formar parte del gobierno autonómico. Sí, pero aquí no ha sido tan importante el papel de los socios de gobierno como el apoyo que este mismo ha tenido, pero desde fuera, es decir, Vox. Un partido que hace meses forzó una prórroga en los últimos presupuestos al rechazar dar su apoyo a las últimas cuentas del gobierno del PP y Ciudadanos. Así que los presupuestos, no los pasados, sino los que vendrán en el futuro, han sido el argumento que ha utilizado o ha esgrimido en mayor medida Juanma Moreno para adelantar esos comicios. Dice que solo votando antes del verano y no después, Andalucía podría tener unas cuentas públicas listas para el año 2023.
que no se hacen en 2 días, hemos llegado a escuchar en su equipo. El líder del PP las considera imprescindibles para afrontar la crisis energética, la subida de los precios, pero bueno, por su parte la oposición cree que esto es solo una excusa y que el adelanto electoral es una mera táctica. Y es que tampoco podemos obviar que el Partido Popular viene de un Congreso Nacional, celebrado precisamente en Sevilla a principios de mes, donde el partido ha encumbrado a Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente de la formación, y así pasaba página a los días turbulentos de la caída de Pablo Casado por su enfrentamiento abierto con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y a esto hay que sumar que en todas las encuestas Vox sigue subiendo y la izquierda andaluza bajando, lo que dificultaría cualquier opción de presidencia andaluza que no pasara por el Partido Popular, si, como apuntan las encuestas, acaban siendo la lista más votada en la derecha del hemiciclo de las 5 llagas. Esta legislatura debía acabar en diciembre, lo hace en abril, la actividad parlamentaria se interrumpe y con ello todo lo que no se haya hecho ya así se queda. De hecho, y hasta que se constituya el nuevo Parlamento, solo quedará activa la Diputación Permanente. Y la consecuencia más inmediata de la disolución de las cámaras es que decaen hasta 5 proyectos de ley que estaban actualmente en tramitación. Son el proyecto de ley de policías locales de Andalucía, el de creación de Cuerpo Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía, el proyecto de ley de Economía Circular de Andalucía, recordemos la polémica amnistía por los regadíos ilegales de Doñana, pero también una modificación de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía y el proyecto que iba a aprobar el Plan Estadístico y Cartográfico de la Comunidad hasta 2027. Prácticamente todos estaban en la fase final de su tramitación. Y así se van a quedar. Gracias, Christopher. Yo era partidario de seguir con la legislatura hasta hace una semana, sí es verdad. Y probablemente si pienso en mí y en mis intereses, esa sería la decisión final. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dejar yo de inaugurar el metro de Málaga? Proyecto que ha sido la fase final, un proyecto exclusivamente de este Gobierno del Cambio. ¿Por qué voy a dejar de inaugurar el Hospital Militar de Sevilla? ¿Por qué voy a dejar de inaugurar o los tramos de los trenes de la Bahía de Cádiz, que lleva décadas esperando? Esta voz es la de Juanma Moreno, y esto lo que decía hace apenas unos días en Málaga. Se refería a proyectos que considera desbloqueados por su gobierno al frente de la Junta y que han concluido durante su mandato. Podríamos decir que son los méritos propios que en campaña electoral suman tanto como los deméritos de los demás, y a los que, según escuchamos, renuncia con este adelanto electoral. Es el sacrificio, que suena aún mayor si tenemos en cuenta que en cuestión de días habría podido exprimir la sentencia de los ERE, las conclusiones de la Comisión de Investigación de la FAFE o incluso el desgaste del Gobierno central por la inflación y la escalada de precios. Nada de eso podrá capitalizar con las vistas puestas en junio, pero ¿qué juega a su favor y qué en su contra? Enseguida lo vemos, pero antes quiero incorporar a la conversación a Andrés Benítez Espinosa. Él es politólogo. Tenemos 3 precedentes en Andalucía. Estas serán las cuartas elecciones anticipadas en nuestra autonomía. ¿Debemos leer e interpretar este adelanto con los mismos argumentos que motivaron los anteriores o este tiene algo de diferente? Creo que estamos efectivamente en una situación diferente. Ahora vivimos la crónica de un adelanto electoral anunciado durante meses. Recordemos que Susana Díaz escenifica una ruptura del acuerdo de gobierno con Ciudadanos que le impide seguir gobernando y se convocan las elecciones. En este caso, la situación es diferente. El gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos llega unido y la justificación se busca es externa, se busca la justificación de los presupuestos, aunque bien es cierto que desde el mes de octubre el presidente Juanma Moreno ya sabía que los presupuestos no se podían aprobar. En este caso, lo que se ha hecho es buscar la fecha que más ha convenido a los intereses electorales del Partido Popular, porque desde hace meses se rechazó una propuesta en firme del Partido Socialista para negociar los presupuestos, que no fue a ningún sitio, precisamente porque los cálculos electorales del Partido Popular señalaban que era el mejor momento para convocar las elecciones. Juanma Moreno insiste en que la necesidad de tener unos presupuestos listos para 2023 justifican unas elecciones ahora y no a finales de año. ¿Es plausible ese argumento para llamar a las urnas antes de tiempo? El propio Juanma Moreno lo ha argumentado en su comparecencia. La ley electoral andaluza no permite la convocatoria en los meses de julio y agosto y su intención era empezar el año 2023 con los presupuestos, lo que la convocatoria
ordinaria de diciembre no le permitía. Por lo tanto, en esas circunstancias solo le quedaban dos posibilidades. La convocatoria electoral de junio, pues ya en octubre. Pues en este caso creo que hay un elemento que contempla el PP, y es que tras las elecciones, en un más que posible gobierno que se forme con Vox, las negociaciones para formar gobierno en primer lugar y posteriormente la tramitación parlamentaria de los presupuestos pueden demorarse. Pues Vox ya ha demostrado en Castilla y León que no va a regalar sus escaños, que va a exigir cargos en el gobierno y va a exigir cargos en los puestos de toma de decisiones. También va a exigir la aprobación de medidas en el presupuesto. Esto provoca que la formación del gobierno y la tramitación parlamentaria pueden demorarse. Y entonces por eso creo que el Partido Popular pretende que la formación y la tramitación sea cuanto antes, porque las negociaciones entre ambos partidos va a ser complicada. ¿Penalizan los votantes andaluces al partido que precipita el fin de una legislatura y adelanta unas elecciones? ¿Lo entienden los votantes como una muestra de debilidad que quizás haya que penalizar o es justo lo contrario? Pues como decía, desde el año 2015, en el momento en el que el sistema bipartidista salta por los aires y se instaura un sistema pluripartidista, los gobiernos pasan a ser en mayor medida de coalición, en detrimento de las mayorías absolutas. Esto hace que las legislaturas sean más cortas y que los adelantos electorales estén a la orden del día. Ahora tenemos la sensación de vivir en una campaña electoral permanente. La importancia actual de las redes sociales y de los medios de comunicación hace que en Andalucía pues vivamos con la misma intensidad la campaña de Cataluña, de Madrid o de Castilla y León que las propias andaluzas. Creo que eso nos hace perder un poco la singularidad andaluza, perder nuestro calendario propio y nuestros temas, y que se venda una elección más en clave nacional. Digo esto porque el hecho de que se hayan adelantado las elecciones unos meses creo que no va a ser entendido por el electorado como un adelanto a penalizar, sino como la siguiente cita electoral del calendario, en un contexto de lucha partidista nacional. Digamos que toda España lleva meses esperando la convocatoria, incluso Vox y recientemente el Partido Socialista han animado a la convocatoria electoral. Después de varios meses hablando de ello, los partidos han activado la maquinaria electoral. Tienen listas, eslóganes, incluso cartelería preparada. Por lo que no creo que los ataques se centren en el gobierno por el adelanto, sino que intentarán confrontar en los temas elegidos de campaña. Las quinielas sobre la fecha que elegiría el presidente para llamar a las urnas nos ha animado, sobre todo a los periodistas, a escribir muchas páginas y muchas columnas y a poner de manifiesto los pros y los contras de una fecha u otra en función de su coincidencia pues con un festivo, con una procesión o con unas vacaciones. ¿Influye en el votante la fecha en que se celebran unas elecciones hasta el punto de ser determinante para que un partido político se decida entre una y otra? Efectivamente, la elección de la fecha en la que se van a celebrar los comicios es la clave. Quien maneja, como se dice, el botón electoral, tiene el incentivo para convocar en la fecha que mejor convenga a sus intereses, esto es, a los temas en los que se quiere plantear en la campaña. La cuestión más importante siempre a la hora de unas elecciones es fijar los asuntos sobre los que versa la campaña. En este sentido, pues se pueden convocar elecciones en una fecha u otra según sean los temas en los que se va a hablar en dichos meses. Pongo un ejemplo. Hoy hemos visto que uno de los temas elegidos por el gobierno del Partido Popular para la campaña será la economía. No es lo mismo celebrar unas elecciones en el mes de octubre, cuando sabemos que la tasa de desempleo en Andalucía aumenta después de la época estival debido a la dependencia que tenemos del sector turístico, a convocar unas elecciones bien entrado el mes de junio, donde los datos macroeconómicos pueden aparentar solvencia del gobierno de turno. Otro ejemplo también hemos visto en la comparecencia de la convocatoria de las elecciones, que se va a utilizar la confrontación con el gobierno nacional, aprovechando de esta forma, de una forma beligerante, problemas como la inflación, que debido a su carácter coyuntural es más que probable que no pueda haber sido usada en los últimos meses del año. Enseguida vuelvo contigo, Andrés, pero no podemos desligar esta convocatoria de elecciones de la foto fija que presenta Andalucía en este momento.
Christopher, la que podemos considerar última radiografía de Andalucía, la más actual, es la que nos deja la última encuesta del Centro de Estudios Andaluces, el Centra. Sí, una encuesta que conocimos a comienzos de abril, justo antes de Semana Santa. Hay que recordar que es trimestral y que se encarga de elaborarla el Centro de Estudios Andaluces. Es una fundación pública dependiente de la Junta de Andalucía y de carácter científico y cultural. Este organismo sería lo más parecido, ¿no?, a un CIS andaluz. ¿Y qué decía este último Centra? Básicamente que Vox sigue creciendo en Andalucía y que su resultado en las próximas elecciones autonómicas les podría hacer decisivos para el futuro gobierno andaluz. Esta encuesta se elabora a partir de 3.600 entrevistas. ¿Cómo quedaría el Parlamento con el reparto de escaños que arroja? Pues teniendo siempre presente que la mayoría absoluta en la Cámara andaluza está marcada en los 55 parlamentarios, este último estudio del Centra, del que hablamos, dice que el PP crecería con respecto a los comicios de 2018, logrando el 34% de los votos y entre 43 y 44 parlamentarios. El PSOE subiría por su parte 2 décimas, prácticamente lo mismo que sacó en 2018, logrando un 25% de los sufragios y entre 30 y 31 parlamentarios. Vox crecería 8 puntos más, con hasta el 19% de los votos y 22 parlamentarios, que serían, no olvidemos, 10 más de los que tiene a día de hoy. Ciudadanos, por su parte, pasa del 18% de los votos, siempre según este estudio del Centra, a solo el 4%, y de los 21 parlamentarios que tenía a, en cualquier caso, en torno a 2. Unidas Podemos obtendría el 9% de los votos y 10 escaños, 7 menos que los que tiene actualmente con Adelante Andalucía. Esa marca ahora está encabezada por Teresa Rodríguez y está desligada de Podemos. Y según también este estudio, rozaría el 3% de los sufragios y en el mejor de los casos lograría un parlamentario. El estudio, eso sí, deja fuera del Parlamento también a otra coalición andalucista, Andaluces Levantados. Con este panorama, los pactos posibles, desde luego, son muy pocos. Pues como la mayoría absoluta está en 55 parlamentarios, solo la suma del PP y de Vox le daría a Juanma Moreno una legislatura tranquila, porque su suma con Ciudadanos sería insuficiente. Y por otro lado, las fuerzas de izquierda, todas juntas, tampoco lograrían sumar lo suficiente como para tener un gobierno alternativo, una mayoría alternativa en la Cámara andaluza. Por lo que solo este parece un escenario posible. ¿Y cómo valoran los andaluces a los líderes de los principales partidos? A tenor de los datos de la encuesta, parece que no muy bien, Antonio. De hecho, el presidente de la Junta es el único que aprueba, con un 5,6 de nota. Juanma Moreno es además el preferido por el 35% de los encuestados. A él le sigue el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, y quien podría ser la candidata de Vox, aún sin confirmar, Macarena Olona, con un 4,9. El socialista Juan Espada, recordemos, el anterior alcalde de Sevilla, saca un 4,49. La coordinadora de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, un 4,33. Y la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, un 4,27. Por su parte, la candidata de Adelante Andalucía, y la que fuese, no olvidemos, anterior candidata por parte de Adelante Andalucía junto a Podemos, Teresa Rodríguez, alcanzaría un 3,89. Este barómetro no ha preguntado por más candidatos, pero es que desde entonces, desde que se hizo este estudio y hasta el día que finalice el plazo de presentación de candidaturas ante la Junta Electoral, podemos estar seguros que las marcas, las caras y los nombres van a estar en el aire. Eso sí, con poco margen, porque la cuenta atrás ya ha empezado y son 54 días. Al comienzo de este podcast decíamos que los andaluces y las andaluzas iremos a votar con el ánimo por los suelos. ¿Por qué decimos esto? Pues porque este barómetro también pregunta por nuestro optimismo frente al futuro y si nos hemos sentido felices en la última semana. ¿Y sabes cuál ha sido la respuesta? Pues del 0 al 10 nuestro optimismo lo dejamos en un 5,8. Y esta resulta que es la nota más baja de los 2 últimos años. Es más, en esa pregunta de si nos hemos sentido felices, la media es de un 6,9, apuntando también una clara tendencia a la baja. Y esto puede deberse a que nos preocupa la carestía de la vida y la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de los precios y, por supuesto, la falta de oportunidades de empleo. Gracias, Christopher. Andrés, ¿influye nuestro estado de ánimo en el sentido del voto? Sin duda, el estado de ánimo es fundamental. De hecho, decía Felipe González, las elecciones van sobre el estado de ánimo de la gente, ¿no? Y bueno, pues creo que esa es otra de las razones de peso para la convocatoria en junio. Los meses de mayo y de junio son meses en que en Andalucía se viven con mucha intensidad. Además, como marca el calendario electoral ya fijado, vamos a ver un inicio de campaña que va a coincidir con la Romería del Rocío. Vamos a ver a candidatos y candidatas desfilar por ferias y por fiestas populares. Y bueno, este ánimo pues ayuda a que se vote en positivo, ¿no? Son meses también positivos
para el turismo, digamos, para la economía andaluza, con ciertos matices, pero esto puede ayudar a que el voto se plantee más en positivo, más que en penalizar al gobierno. A nivel internacional, una guerra en Ucrania y una pandemia de la que no hemos salido aún del todo. En nuestro país una inflación desbocada y unos precios que nos aprietan el bolsillo. Y en Andalucía problemas estructurales a los que no se pone solución y un resurgir de las mareas por la situación sanitaria y educativa. ¿Es favorable este contexto para acudir a las urnas? Pues favorable, pues depende de para quién. Lo que está claro es que los gobiernos autonómicos, ya sea Madrid o Castilla y León, que han intentado confrontar con el gobierno de Pedro Sánchez, han sacado rentabilidad electoral. Entonces no podemos determinar de forma rotunda que en una situación favorable para acudir a las urnas, pero desde luego no parece que asuntos como la inflación puedan penalizar al gobierno autonómico de Juanma Moreno, porque se trata más bien de asuntos de naturaleza nacional e incluso internacional. En cualquier caso, las elecciones se habrían celebrado a finales de año y tanto la situación política internacional como la económica son imposibles de prever. Son pocos meses los que nos separan de la que hubiese sido la convocatoria ordinaria y no está nada claro que en diciembre la situación vaya a ser mejor. Lo que está claro es que vivimos en un clima de mucha incertidumbre y hay un dato que lo demuestra en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. En una muestra para toda España, hacia la pregunta sobre cómo valoran los españoles la economía nacional, hasta el 72% de los entrevistados determina que marcha mal o muy mal. Pero cuando se les pregunta a estos mismos entrevistados sobre su economía personal, hasta el 65% de los mismos dicen que la economía personal es buena o muy buena. Desde luego, me parece una dicotomía bastante curiosa. Gracias, Andrés. Se nos viene desde luego encima una intensa, pero a la vez interesante campaña electoral. Aquí no nos vamos a andar con rodeos en cuanto a las fechas. Estamos ya en campaña desde hace meses. Por delante, semanas en las que nos hablarán y nosotros hablaremos mucho sobre economía, la macro y la doméstica, y sobre la situación de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Será el momento de fijar posiciones, la de los partidos políticos en torno a los que consideran sus temas más importantes y la de los votantes, la de los andaluces, en torno a los que consideramos nuestros problemas más acuciantes. Mientras en la oposición, que es lo mismo que decir la izquierda, bueno, lo cierto es que eso da para otro podcast. Y el andalucismo llega también a estos comicios y una vez más dividido. ¿Cómo se rearmará todo para cuando nos toque votar? Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Se acabó la incertidumbre, ya sabemos que el 19 de junio los andaluces y las andaluzas volveremos a tener una cita con las urnas y esa fecha marcará sin duda lo que se hablará y cómo se hablará de Andalucía en las próximas semanas. Y nosotros lo seguiremos haciendo, como siempre, desde Andalucía. Para eso déjame recordarte que si eres socio o socia o te registras, vas a recibir cada nuevo episodio de este podcast en tu correo electrónico a través de nuestro boletín. Podrás escucharlo con unas horas de antelación con respecto a otros lectores. Y como siempre, tienes cada nueva entrega en las plataformas que uses habitualmente para escuchar tus podcasts favoritos. Gracias, Christopher. Gracias, Andrés. Este podcast lo ha diseñado, lo ha producido Maravedismo. Yo soy Antonio Campos y recuerda que la próxima semana te espero, como siempre, aquí, hablando en andaluz.